Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso, voy a explicarles sobre cómo apoyarse con el nodo de Sky Texture que viene ya de forma nativa en Blender. Y les voy a enseñar a cómo utilizarlo. Bien, en nuestro caso, lo que voy a hacer es que voy a deshacerme de los elementos del escenario. Voy a crear un plano que va a ser el que va a imitar en el escenario que voy a modelar a continuación. En esto aquí lo voy a ir dejando modelado de forma rápida y espero ustedes pueden crear otro tipo de escenario o algo bastante parecido. Bien, una vez que tengamos ya nuestro escenario modelado, ya listo, yo lo que voy a hacer es que voy a ir a la opción que dice, en vez de que diga material, que sea solamente de mundo, que dice world. Y lo que voy a hacer es que voy a agregar el nodo de Sky Texture de esta forma y lo voy a enlazar a la salida de color. Me voy a cambiar estos cycles porque es la única forma que renderiza nuestro nodo en esa iluminación que necesitamos de ese estilo sol, y voy entonces a la parte de renderizar y listo. Ya tenemos ya nuestro nodo funcional en nuestro render en cycles. Aquí, como podemos ver, ya tenemos nuestro modelado y este imita de una forma muy bien lo que es el entorno soleado. Bien, para poder editar nuestro nodo voy a abrir esta sección aquí para que sea más fácil. Lo voy a acercar de esta forma y podemos ver que tenemos ya listo nuestro 3D de esta forma. Les voy a ir explicando sobre cómo funcionan algunas especificaciones de nuestro nodo. Por ejemplo, este primero lo voy a comentar aquí de este lado, que lo que hace Josek, lo que hace es que él intenta imitar lo que es un clima más estilo de niebla, como algo así como si estuviera una especie de penumbra. Yo lo utilizaría más que nada para renders que se utilizan más que nada en horarios de madrugada, así también como para una temática un poco más tétrica, como pueden ver. Esto obviamente también lo pueden ir apoyando con ciertas luces ya obviamente artificiales, creando también paneles de luz. Pero este es más o menos esa función, crea ese estilo así como de seriedad, algo por así decirlo, tal vez incluso de tema tenebroso. Y así es como funciona esta versión de OSEC. Y nosotros dirigimos en la esfera lo que es la proyección de la luz en base al escenario. Ahora voy a explicarles sobre cómo funciona Piden. Piden funciona de esta forma, es como un tono más tiro nodo pastel. Si se fijan, solamente tiene este nodo de un valor, que es lo que vendría siendo algo así como su intensidad según su valor de borde. Es decir, que este lo que hace es que crea esa especie de degradado de pastel a un tono más intenso, pero no tiene muchos controles porque es mucho más sencillo. Y por último tenemos entonces Nishita. ¿Qué es Nishita? Nishita es en efecto el que se asemeja más a lo que es una iluminación en base al sol. Aquí podemos ver que tenemos lo que es la iluminación de forma estándar. Aquí podemos cambiar el tono de nuestro sol, el tamaño, quiero decir, la intensidad de nuestro sol, si quiero que sea un valor mucho más bajo o sea un valor un poco más bajo. Aquí también tenemos algunos otros valores como lo que es el aire. Entre mayor valor, más intensidad o más temperatura va a tener la irradiación de la luz. La elevación de nuestro sol, lo que es el 2 vendría siendo como lo que es el horizonte que queremos que se proyecte en nuestro atardecer o en nuestro render, de esta forma. Si se fijan, quedan esa especie de fade. Eso obviamente va modificándose de acuerdo a los atributos que le dejemos a nuestro nodo de Sky Texture. Si yo quiero colocarle una intensidad mayor a la que ya tiene, lo que va a hacer es que los bordes van a ser mucho más denotados. Y al momento voy a dejarle un valor a más o menos 0.1. Vemos que crea esa especie de fade un poco más suave. Y de la misma forma va con el tema del tamaño del sol. A mayor valor del sol, mucho más fade va a crear, porque en teoría hay una anilla de luz mucho más grande
de la que en teoría tenemos. De esta forma creamos esta especie de efecto como si fuera un sol mucho más abierto o de un paisaje mucho más abierto, de esta forma. Vamos ahora a crearle, vamos ahora a ver otro nodo de Sky. Esto lo voy a colocar así, de esta forma. Podemos ver que esta es la versión nativa. Ok, ya ahora lo que yo quiero hacer es que voy a ir jugando un poco con lo que es la elevación y la rotación. La rotación es la rotación que, bueno, se ha susodicho la forma. Lo que hace es que rota la proyección de nuestro sol en dirección de nuestro objeto. Es decir, entre mayor valor, menor valor, vamos a ir viendo que va variando de acorde a de dónde viene la luz. Y entonces ahí es donde proyecta la sombra de nuestro objeto. Lo mismo pasa con la elevación. A mucha mayor elevación, pues el sol en teoría va a estar hasta el tope, es decir, 90 grados está hasta la parte de más arriba. Si yo quiero ya cambiar la dirección para que sea algo así más estilo atardecer, pues solamente disminuyo el valor, algo así como si estuviera ocultándose el sol. De esta forma podemos ver que queda el render así. Esto puedo girarlo un poco por acá. El valor de la intensidad, esto no varía mucho porque al final el sol no le varía mucho la intensidad. Lo que sí podemos variar mucho más es el tamaño de nuestro sol, de nuestra luz, que ven que crean esa especie de fade. Voy a dejarlo en valor de 1. Ok, ya sabemos que con aire la temperatura aumenta a un calor más cálido. Con 2 crea ese efecto como si de fuera bokeh, algo así como especie de horizonte de atardecer. Y ozono lo que hace es que crea esa especie de iluminación más retrospectiva, es decir, que la luz queda mucho más enfriada, por así decirlo. Entonces ustedes pueden aprovechar esto para crear esos efectos. Voy a colocar un objeto de esta forma, voy a crear a Susan. Voy a hacer lo siguiente. Podemos ver que igualmente, como en toda luz, Blender con Cycles interpreta las luces de acuerdo a como lo necesitemos. Voy a crear un plano de esta forma y pueden ver que funciona de forma correcta. No necesitamos tener que estar agregando luces si vamos a utilizar de forma nativa el Sky Texture para crearle ese dinamismo de iluminación. Y aquí podemos ver obviamente cómo funciona más lo que es la rotación. De igual forma también lo que es la elevación. Aquí podemos ver que estoy colocando como si fuera una especie de atardecer o de amanecer. La sombra queda mucho más estirada porque el sol está a una mayor cercanía al horizonte. Obviamente aquí puedo rotar de esta forma. Voy a bajarle un poco el ozono. Y como pueden ver, funciona bastante bien con la iluminación.